Hola a todos, bienvenidos a su podcast de ciencia y tecnología favorito, STEMpire. Mi nombre es Ros Guadiana y me acompaña Jorge González. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿y tú? Estoy súper emocionado por el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a abordar un tema muy interesante. Vamos a tocar conceptos como el otro digital y la humanidad en la inteligencia artificial. También vamos a tocar la relación de la IA con los humanos, pero de una forma más empírica. Por lo que tenemos a un experto en el tema. Sabemos que es muy diferente cuando le preguntamos a alguien acerca de qué es la inteligencia artificial. Es muy diferente la respuesta esperada de un escritor de ciencia ficción, por ejemplo, a un programador, a un antropólogo experto. Doctor Martin Larsson, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Doctor, es un honor para nosotros tenerlo a usted. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me permito presentar al doctor. Martin Larsson trabaja en el Departamento Académico de Antropología de la Escuela de Ciencias Sociales y Negocios de la UTLAB. Tiene un doctorado en Antropología Social por la Universidad de Manchester, una maestría en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, y un máster y una licenciatura en Derecho de la Universidad de Estocolmo. Además, todo este enfoque antropológico lo comenzó con su licenciatura en Historia de la Ciencia por la Universidad de Uppsala. Bueno, en el podcast de hoy vamos a hacerle preguntas acerca de su artículo de inteligencia artificial que fue publicado en la página de la UTLAB. Si lo quieren buscar, lo pueden buscar como utlab.mx/IA. El artículo se titula El otro digital y la humanidad de la inteligencia artificial. Lo que queremos tratar aquí sobre todo es la identidad de la inteligencia artificial desde un punto de vista humanista, antropológico, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la inteligencia artificial, a veces nos viene esta visión dicotómica, ¿no? De que la inteligencia artificial podría ser un ser supremo respecto al cual nosotros nos encontramos tal vez a un nivel inferior y nos genera cierto temor. Por otro lado, también lo consideramos o algunos lo consideran un salvador en un escenario utópico. Lo vemos como algo opuesto al primer concepto que tenemos. Entonces, lo que podemos sacar de estas dos concepciones es la IA como algo inhumano, se nos presenta como algo totalmente ajeno a las personas. Y esto es lo que hace o motiva el concepto del otro digital. Entonces, doctor, ¿podría especificarnos un poco más a qué se refiere con el otro digital? Sí, con mucho gusto. El concepto del otro es muy importante en la antropología. Desde los años 70, 80 se empezaba a hablar mucho de eso, cómo se vuelve como exótico a poblaciones no occidentales. Entonces yo veo algo parecido acá. Pero claro, antes sí, en la antropología, clásica, había mucho racismo en ese entonces en la antropología en general, en la sociedad. Pero entonces se pensaba el otro como un salvaje. Aquí vemos como un otro, pero como este ser supremo, que puede ser una amenaza o puede ser nuestra salvación, ¿no? Claro, claro. Entonces, este concepto del otro ha ido cambiando a lo largo de la historia, por lo que entiendo, y en tiempos modernos ya no se considera algo salvaje, algo tal vez incivilizado, sino... Sí, cuando se empezó a hablar como tal del otro, era como una crítica de cómo se había vuelto al otro como muy extraño. Entonces yo veo ahorita como este otro digital, yo lo puse así porque me parece que todo, sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial, es algo que no entendemos. Entonces lo empezamos a comparar con nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Esa es la idea. Pero es igual como algo extraño para la gente que no estudia la inteligencia artificial directamente, puede ser un poco así. ¿Qué cosas cree que hagan que nos disociemos de la inteligencia artificial? ¿Usted cree que si logramos ponerle un rostro a ChatGPT, por ejemplo, ya lo vamos a ver como un humano? Muy buena pregunta. A ver, déjame comentarles que yo empecé a dar como pláticas sobre inteligencia artificial en el 2020
y no existía el ChatGPT, ¿no? Bueno, no de manera pública por lo menos. Y la gente no sabía tanto de qué era o cómo se puede imaginar. Y ahora con ChatGPT ya se volvió como la cara en realidad de la inteligencia artificial y sí se han metido más en la cotidianidad. Ya las personas entienden un poquito más de qué se trata. Y creo que como que tal vez hay menos miedo ahorita, se empieza a entender. Pero siguen presentes estas ideas un poco extrañas de qué es esto, ¿no? Y bueno, hay un montón de películas también que han tratado el tema. Piensa en Blade Runner, última película, ¿no? Claro. Entonces como que por ahí es donde la gente lo piensa, lo asocia mucho con robots. O sea, hay como un poquito de confusión de lo que es, pienso. Entiendo. ¿Y usted qué características cree que tiene la inteligencia artificial que no la hagan humana, que la hagan verla como un otro? Sí, bueno, no sé, o sea, yo pensaría que es muchas veces eso, en películas cómo se trata como algo muy extraño, como algo que quién sabe de dónde sea, ¿no? O sea, y no se toma en cuenta que detrás de eso hay programadores, generaciones de programadores que han estado trabajando cosas que son humanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo diría que va por ahí, por concepciones populares, ¿no? De la inteligencia artificial. Ok. Entonces tenemos tal vez una noción un poco vaga, ¿no? Es algo ajeno a lo humano, uh-huh. pero no podemos tal vez concretar, digamos, esa imagen de qué es la inteligencia artificial. Uh-huh. Entonces, retomando un poco, de hecho, citando lo que usted propone en el artículo, viendo la inteligencia artificial desde uh-huh. la perspectiva de la antropología, esto nos permite acercarnos a la IA de una manera más empírica, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo es este proceso para hacernos tal vez una imagen más clara o concebir uh-huh. realmente a qué nos referimos con esto? Sí, la antropología en realidad ha estudiado la inteligencia artificial también por décadas. Hay gente que ha trabajado con programadores. Uh-huh. Últimamente ya con los chatbots ya se puede trabajar de manera empírica cómo se utiliza la inteligencia artificial, ¿no? Y sí, eso es lo que nos interesa, saber qué sucede en la cotidianidad, más allá de estas imágenes un poquito extrañas, ¿no? Y entonces, pues sí, hay varios estudios. Una profesora que fue como trabajó esto desde los años 80 es Diane Forsyth. Ella trabajaba con programadores. Y algo interesante en su estudio es que ella les preguntaba a los programadores, ¿no? Bueno, ¿qué haces durante el día, no? Entonces decían, pues programamos, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Claro. Y entonces ella empezó a medir cuánto tiempo dedicaban a eso y recuerdo que eran como el 10-15% del tiempo. Uh-huh. Entonces el resto no lo consideraban como trabajo, sino como, bueno, eran cosas que tenían que hacer como parte de su día a día, daban clases, estaban en reuniones, etcétera, pero no era como tal como programar y no era como su tarea principal. Y ella argumentó que eso hace también que su forma de percibir el trabajo, cómo se transmite, digamos, o cómo se proyecta en la inteligencia artificial, va a reflejar eso. Y yo lo pensé mucho durante la pandemia con Blackboard. O sea, cuando teníamos clases era la clase, la gente llegaba a la clase y eso era todo. Uh-huh. Pero aquí, o sea, si pensamos en el campus, ¿cómo es aquí? O sea, parte de cuando aprenden es antes de la clase y después de la clase van a la cafetería a platicar de lo que vieron. Y ahí no había como ese espacio. Entonces a eso se refiere como o sea, esa sería como un aprendizaje, podemos decir, del estudio de Diane Forsyth. O sea, vemos como el trabajo como de la parte solamente técnica, más que la humanista, lo que hacemos después del trabajo, lo que hacemos con ese trabajo. Sí, una forma reducida de entender cómo aprendemos cosas y pensar que es solamente en el encuentro, por ejemplo, con el profesor, ¿no? Sí, es mucho antes o mucho después, pero sí, digamos una concepción un poquito más amplia del aprendizaje en realidad. Ok, entonces básicamente esta falta de contextualización en las vivencias humanas terminan traduciéndose a la inteligencia artificial, ya que al final de cuentas nosotros las programamos y esto supongo que podría arrojar ciertas dificultades, obstáculos también en el desarrollo de la inteligencia artificial, incluso errores, ¿no? Entonces, ¿podría platicarnos tal vez un poco de qué desventajas podría tener el hecho de que la inteligencia artificial transmita todos estos déficits que tenemos en las vivencias humanas? Sí, bueno, algo muy famoso fue Google, que empezaban a automatizar la revisión de CVs que recibían. Entonces, de repente, solamente recibían currículums de hombres, porque
el programa decía, pues los mejores siempre son hombres, porque todo el mundo son hombres todos los que trabajan en inteligencia artificial. Sí, entonces de repente ya se vuelve así. O sea, es como no entender, o sea, cómo funciona. Sí, ¿no? No le da contexto a la inteligencia artificial, carece de eso, carece de la capacidad de dar contexto. Sí, entonces sí se vuelve como, exactamente, se potencian, se vuelven más complicadas estas cosas, ¿no? O sea, como lo que pensamos del mundo y que no se expresa, digamos, ahí está como, digamos, está como en la programación misma cómo se realiza y no lo tomamos en cuenta. Entonces, sí es como la antropología intenta dar un paso atrás para ver, a ver, qué está sucediendo, por ejemplo, en esto de trabajo, ¿no? ¿Qué significa el trabajo, ¿no? Más allá de solamente la programación en este caso. Claro. Y entonces, todas estas dificultades veo que también se traducen, una vez que la inteligencia artificial tal vez lo demuestra al usuario, veíamos en su artículo que hay de hecho estudios que confirman, ¿no? Que experimentando con usuarios, inteligencia artificial, chatbots, por ejemplo, las personas no solo terminan haciendo preguntas técnicas o usando la inteligencia artificial para lo que originalmente había sido planeada, sino para otras cosas, ¿no? Sí, exactamente. Sí, hay un estudio interesante de Rumania del año pasado. Todo esto es bastante nuevo, ¿no? Pero sí se dieron cuenta de eso, que la gente no preguntaba solamente, no sé, lo que se imaginaban que podían preguntar por el clima o lo que fuera, ¿no? Sino que preguntaban, ¿qué es la muerte? O empezaban a hacer el chiste, saber si la inteligencia artificial entendía el chiste, palabras, o sea, doble sentido de palabras, cosas por el estilo, jugando, ¿no? Preguntándole como por gustos personales de su chatbots, como si tuviera, ¿no? Sí, creo que ahí también eso pasa a veces, ¿no? Así como que se empieza, o sea, eso es algo como muy humano de volver todo como también humano. Robots que son como humanos y así, ¿no? Claro, pues hay gente que ve rostros en los enchufes. Ándale. Podemos figurar imágenes en las nubes. ¿Por qué no hacerlo con un chatbot? Exactamente, sí, exactamente. Eso sucede. De acuerdo. Entonces, bueno, tenemos por una parte estas tal vez dificultades para el futuro, pero supongo que también existe un potencial, posibilidades futuras y me gustaría sobre todo que nos platique en el área de la antropología, ¿no? ¿Qué potencial se le ve a la inteligencia artificial, por ejemplo? Sí, bueno, sí, como parte del proceso de investigación es algo bastante positivo para, no sé, resumir textos. Pues yo escribí este texto también utilizando ChatGPT, ¿no? O sea, no las mismas ideas, sino como estructurar las ideas. Claro. Creo que escribí este texto como en 2 horas, que es muy difícil como así de o sea, ¿no? Sin apoyo en estructurar el texto, etcétera, ¿no? Pero sí, hay también gente que trabaja con inteligencia artificial específicamente para la antropología. Entonces quieren como meter más teorías antropológicas detrás para que puedan contestar de una forma que tenga más sentidos para la antropología, ¿no? Claro. Entonces eso también es algo, yo creo que eso es interesante y creo que es algo que yo pienso que va a suceder mucho más, ¿no? Como inteligencia artificial más específica para diferentes áreas, ¿no? Ok, claro. ¿Piensa usted también que el involucrar la antropología en el desarrollo de la inteligencia artificial podría, por ejemplo, ayudar a hacerla algo más humano? Sí, definitivamente. Claro. Y de hecho hay muchas empresas que trabajan así. O sea, yo soy de Suecia originalmente, entonces conozco Spotify desde su nacimiento casi. Ellos trabajan mucho con equipos interdisciplinarios. Entonces, no necesariamente todo el mundo tiene que saber programar, pero sí saber cómo comunicarse. Creo que esa comunicación interdisciplinaria es muy, muy importante para el futuro. Sí, de acuerdo. No, y me parece fundamental que la antropología también tenga algo que aportar en en todo este mundo. Quisiera retomar nuevamente el tema de su artículo, el otro digital, y tal vez como para ir llegando a una conclusión, el otro digital, ¿no? Este concepto que tenemos un poco vago. En el caso de la inteligencia artificial, ¿lo podremos tal vez percibir como algo liberador, algo destructor, ninguno de los dos? Sí. ¿O hacia dónde nos podría llevar esto? Pues yo creo que nos puede llevar a muchos lados. Esa es justamente la idea, no verlo como en sí algo muy positivo, algo muy negativo, sino es como depende mucho de nosotros qué hacemos con la inteligencia artificial, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Me gustaría citar la última frase de su artículo. Si algo nos debería de dar esperanza, pero también miedo, no es entonces la diferencia radical de la IA con los seres humanos, sino su profunda humanidad, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, bueno, quisiera cerrar con esto nuestro podcast. Obviamente le agradecemos muchísimo Muchas gracias a ustedes. Que haya accedido. ¿Lo podemos seguir en alguna red social? Pueden contactarme a través de LinkedIn. Ok. Entonces, sí. Ahí. Muy bien. Bueno, doctor Martin Larsson, muchas gracias por venir. Estamos encantados. También pueden seguir a nuestro podcast STEMpire en Spotify, Instagram. Lo pueden encontrar como STEM-UDLAB. También en Facebook. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente día. Igualmente.